Vamos a dar comienzo a la tercera ponencia de la tarde con el título La pobreza en la doctrina social de la Iglesia, ofrecida por la doctora doña María Teresa Conte Grau. A ella también tenemos que agradecerle el buen tiempo del día y de la tarde, puesto que venía con nuestro amigo Gaspar en el mismo vuelo, así que también ella tiene parte de los derechos y parte de los beneficios, para ser justos. María Teresa Conte Grau nació el 12 de junio de 1967, es licenciada, dice que la edad de las mujeres no se pregunta, es feo, pero estamos en los tiempos en los que hay igualdad, ¿verdad? Entonces también hay igualdad también para estos temas. Y la doctrina social de la Iglesia lucha mucho por la igualdad entre hombres y mujeres, entonces que empecemos hablando de igualdad. Es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Ciencia Política y Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Constitucionales. Además, se doctoró en Ciencias Políticas y Sociología en la UCSAN en el año 2002. Actualmente es profesora en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde desde el año 2000 hasta la actualidad es profesora de Ciencia Política, en el título propio del Máster de Doctrina Social de la Iglesia en su modalidad online. Además, desde el año 2008 es profesora de Historia del Magisterio Social Pontificio en el Máster de Doctrina Social de la Iglesia y es también la directora y la coordinadora docente de dicho máster. Además, ha impartido docencia en la Universidad Pontificia de Comillas, en la Facultad de Teología de San Dámaso, en la Facultad de Teología de Salamanca y en la Pontificia Universidad Católica de Chile Oducal. Participa en el programa de la linterna de la cadena COPE. Colaboró con Popular Televisión. Es articulista de la revista Eclesia. Colabora con Hoy en el City como crítica de teatro. Es vocal y secretaria de Semanas Sociales de España. Ha organizado muchas mesas redondas y conferencias para el Foro Cristianismo y Sociedad. También ha publicado numerosos artículos en las revistas Corintios 13, 20 siglos, Razón y Fe, Miscelánea Comillas, Estudios Eclesiásticos, Sociedad y Utopía y en la revista Compañía. Ha publicado también en diversos libros temas relacionados con la política, la doctrina social de la Iglesia, el nacionalismo y el terrorismo de ETA, la dignidad humana, la libertad religiosa, reflexión ante la crisis y religión y presencia pública. Y más cosas que le podría aquí seguir leyendo, pero pues vamos a dejarlo, pero ya habla de cómo en tan pocos años de vida pues tiene un historial fascinante. Muchas gracias, María Teresa, por estar con nosotros esta tarde. No me dejen solo con ella, por favor. Bueno, no suelo quedarme cortada. Buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a Cristóbal por, no sé si por la presentación, por la invitación seguro. Vale. Por la invitación seguro, por la presentación, pues ya que ha desvelado uno de los secretos, no voy a decir mejor guardados, pero una de esas cosas que, si es verdad, a las mujeres no nos gusta contarlo. Pero bueno, ya está, ya saben qué edad tengo, por lo tanto casi ya lo saben todo de mí. Bueno, en cualquier caso, gracias por su generosidad y también pues por su generosidad, porque ya llevan aquí desde las 4 de la tarde, con lo cual yo voy a intentar no hacerme demasiado pesada, ser breve, sintética y dejarles un tiempo también, voy a intentar que un poco más extenso para que ustedes puedan intervenir. Algunas cuestiones previas y les explico un poco antes de entrar en tema por dónde y cómo lo he planteado, ¿no? En primer lugar, decirles que la visión que yo voy a darles es una visión muy sintética,
Por lo tanto, seguro que hay cosas que ustedes conocen de la doctrina social de la Iglesia que no voy a explicar o que no voy a hacer explícitas, pero luego al final pues se pueden hacer evidentes si las echan de menos, si necesitan alguna aclaración o alguna precisión, ¿no? Decirles también que, como ha quedado de manifiesto en las dos presentaciones previas, tanto la del profesor Sicre como la del profesor Hernández, las fuentes teológicas, bíblicas y patrísticas son, digamos que, la tierra fértil que la doctrina social de la Iglesia necesita para fructificar. En este sentido, también les adelanto que voy a hablar de la pobreza, voy a hablar fundamentalmente de la opción por los pobres más que de la pobreza. Pero que lo que ha dicho el profesor Hernández pues no merece no hay que volver a repetirlo, ¿no? Porque es cuestión fundamental sobre el tema de la propiedad, el uso de los bienes y demás, aunque yo al final sí les hablaré del destino universal de los bienes. Otra aclaración que quiero hacerles es: el profesor sí que empezaba diciendo que el contexto en el que iba a hablar era el propio de una sociedad agraria. Yo me voy a referir fundamentalmente, porque lo voy a hacer desde la doctrina social de la Iglesia, a un contexto de industrialización. La doctrina social de la Iglesia nace en ese contexto, por lo tanto, tiene enfrente una sociedad industrializada. Hoy ya vivimos en la cuarta o en la quinta revolución industrial. Nuestras sociedades son postindustriales, pero el lugar de partida sigue siendo ese, las sociedades industrializadas del siglo XIX. Y voy a hablarles en un contexto que necesariamente es evolutivo, que es histórico y que tiene, tiene un trasfondo, tiene un suelo, mejor dicho, tiene un suelo que ha ido evolucionando y que no es otro que el que ha ido generando el modelo capitalista, el sistema económico capitalista. Y no hago ahora aquí tampoco muchas distinciones ideológicas acerca del mismo, ¿no? Bueno, esas son algunas claves que quería plantearles antes de empezar. Para hablar de esta cuestión en la doctrina social de la Iglesia, para hablar de la pobreza en la doctrina social de la Iglesia, yo me voy a mover en tres escenarios distintos, ¿no? O voy a intentar repasar o cruzar tres lugares distintos. Yo voy a empezar hablándoles del amor, porque entiendo que esa es la fuerza y la razón de ser fundamental de la opción preferencial por los pobres, o del amor de preferencia por los pobres, da igual cómo lo creo, que da igual cómo lo digamos. En un segundo momento y de manera rápida, y para no aburrirles, sí que voy a intentar hacerles un breve recorrido histórico desde la Rerum Novarum hasta nuestros días, muy breve, con algunos apuntes simplemente, pero para reafirmar esa dimensión histórica y en diálogo con el mundo de la doctrina social de la Iglesia, para acabar hablando de la opción preferencial por los pobres en relación con el destino universal de los bienes. Bien, seguro que todos ustedes saben algo mucho de doctrina social de la Iglesia, por lo tanto, saben que su naturaleza histórica y permanente van de la mano, que constituyen su esencia, y que esa doble naturaleza histórica y permanente es la que explica que los pronunciamientos que de manera sistemática ha ido haciendo desde el siglo XIX hasta nuestros días la doctrina social de la Iglesia sean pronunciamientos que se hagan, antes se lo decía, al compás de los cambios y de las transformaciones sociales. Esos pronunciamientos al compás de los cambios y las transformaciones sociales se hacen en torno a tres claves que yo entiendo que son irrenunciables para la doctrina social de la Iglesia. Una es la verdad sobre Dios y sobre el hombre, revelada en Jesucristo. Cristo nos revela a Dios y nos revela al hombre. La segunda clave es la lectura, la lectura atenta, la escucha atenta y la observación atenta de la realidad. Y la tercera clave es el lugar que el hombre ocupa en el mundo. En este sentido, la doctrina social de la Iglesia se va configurando, por lo tanto, con una mirada bizca, podríamos decir, ¿no? Mirando al Evangelio de Jesucristo y mirando al mismo tiempo a la criatura humana. La solicitud que la Iglesia, por lo tanto, de la Iglesia por el hombre, desde esa doble mirada, es necesariamente la respuesta que la Iglesia debe dar al amor creador de Dios. Dios ha puesto en nuestras manos, en las manos de la Iglesia, me refiero ahora, el cuidado del hombre. Y de manera muy especial ha puesto en nuestras manos el cuidado del hombre que sufre, del hombre doliente.
La Iglesia es la familia de Dios en el mundo. Es verdad que la familia de Dios en el mundo es mucho más amplia, pero la Iglesia es la familia de Dios en el mundo, ¿no? Y a esa familia Dios le invita a amar de manera preferencial e incondicional al hombre. Así es como, seguro que todos ustedes han leído, bueno, si no la han leído entera, pues al menos fragmentos. Así es como Caritas in Veritate, Benedicto XVI explica la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Como una expresión sistemática y doctrinal que concreta en la historia una relación de amor, que es la relación entre un Dios que se entrega y un hombre, en este caso una comunidad si hablamos de la Iglesia, que acoge ese amor. Un amor que si han leído el Tratado del Amor de Dios de San Juan de Ávila, dice es un amor que reverbera, es un amor que se multiplica, ¿no? La segunda instrucción sobre la teología de la liberación, la instrucción del año 76, ya puso en el centro de la doctrina social de la Iglesia la cuestión del amor. No les voy a citar el número 72, pero, no les voy a leer la cita, perdón, pero sí les hago referencia a ese número que creo que es bueno que acudan a él, ¿no? Cuando simplemente 2 líneas, ¿no? Decía, la doctrina social, la enseñanza social de la Iglesia nace del encuentro del mensaje evangélico y de sus exigencias, y entre guiones nos dice, ¿no?, comprendidas en el mandamiento supremo del amor a Dios y al prójimo y en la justicia. Yo personalmente les confieso que creo que no hay una fuerza creativa más fuerte y más poderosa que la fuerza del amor. A día de hoy creo que, si me equivoco, corríjanme, pero creo que tanto desde el ámbito de la filosofía, en este caso estadounidense, la filósofa Martha Nussbaum, y desde el ámbito de la teología, el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, son las 2 personas que creo que con mayor convicción han sostenido, con convicción y entusiasmo, diría yo, han sostenido la fuerza política y, por lo tanto, transformadora y creativa del amor. Para Nussbaum, para la filósofa estadounidense Martha Nussbaum, el amor es una emoción, dice ella, una emoción política, un valor político. Para nosotros es fundamentalmente la expresión de una relación, de la relación de Dios con cada uno de nosotros. Yo creo que, aunque esto a veces es sabido y manido, ¿no? Yo recuerdo que cuando Benedicto XVI publicó su primera encíclica Deus Caritas Est, hubo teólogos muy sesudos, quizás más en privado que en público, ¿no?, pero teólogos muy sesudos que se atrevieron a decir, yo al menos recuerdo algunos, ¿no?, que para esto no hacía falta que a la cátedra de Pedro llegara un teólogo tan conocido, ¿no?, para que nos dijera que Dios es amor. Bueno, yo creo que quizás nos hemos detenido poco en este punto y es algo que nos sigue sorprendiendo. El amor, sin lugar a dudas, es una fuerza histórica y yo me atrevo a decir que es la manifestación pública de la fuerza histórica que tiene nuestra fe, ¿no? Esa es la tesis, una de las tesis que en su libro Iglesia, Ecumenismo y Política defiende y sostiene el entonces cardenal Ratzinger. Yo creo que también era inevitable que en la propia historia de la doctrina social de la Iglesia llegara a este punto, el punto en el que el amor se convirtiera en la fuerza expansiva y en la fuerza que justifica esa doctrina, y que, sin lugar a dudas, pues era inevitable dado el acento cristológico que la doctrina social de la Iglesia ha ido teniendo históricamente, ¿no? Y que sea precisamente ese núcleo, el núcleo del amor, el que nos lleve directamente a explicar, a justificar, a entender lo que llamamos en la doctrina social de la Iglesia, aunque viene del mundo de la teología de la liberación, lo que llamamos opción preferencial por los pobres, que en el fondo es una concreción de la opción preferencial por el hombre, una opción preferencial e incondicional que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y que nosotros estamos llamados a hacer por los demás, especialmente por los que sufren. Entre otras razones porque no son las condiciones materiales de nuestra existencia o de la existencia humana las que nos motivan a la hora de optar incondicionalmente por el hombre. Es fundamentalmente el bien o el mal, el bien y el mal, que esas condiciones materiales de existencia generan en la vida de cada hombre histórico, real y concreto.
Ese hombre histórico, real y concreto, que es el que le interesa a la doctrina social de la Iglesia, por lo tanto, ese hombre y todos los hombres son los que Dios ha confiado a su Iglesia. Y esta, como les decía antes, en tanto que comunidad de amigos, no puede permitir de ninguna manera que ningún miembro de la familia de Dios en el mundo viva ultrajado, humillado, perseguido, marginado o explotado. ¿Cómo ha reflejado históricamente la doctrina social de la Iglesia esta opción, que es concreción de la fuerza del amor, en sus distintos pronunciamientos? Les decía que voy a hacer un repaso breve, ¿no?, pero un repaso para que tengamos visión de conjunto, ¿no? Ustedes saben que en el año 1891 el Papa León XIII dedicó su encíclica Rerum Novarum por entero, decía él, a los obreros, ¿no? Ellos eran los excluidos y los marginados en un proceso de avance y consolidación irreversible del capitalismo industrial. Yo creo que no hay en ningún otro documento de la doctrina social de la Iglesia, quizás en la 40º ano, una afirmación tan dura y tan rotunda como la que León XIII hace en favor de esos pobres que en ese momento son precisamente los trabajadores. Si ustedes han leído el número 1 de la Rerum Novarum, cuando yo a veces lo preguntaba en clase, mis alumnos me decían que eso lo había escrito Marx, ¿no?, en el Capital. Y luego cuando algunos venían a protestar en el examen, pues no, eso lo había escrito León XIII, ¿no? Digo que yo me atrevo a decir que es la afirmación más rotunda y más dura que he leído jamás en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y se la voy a citar. Al final de ese largo número 1, decía León XIII, hizo aumentar el mal la voraz usura, que reiteradamente condenada por la autoridad de la Iglesia es practicada por hombres codiciosos y avaros bajo una apariencia distinta. Añádase a esto, seguía diciendo él, que no solo la contratación del trabajo, sino también las relaciones comerciales de toda índole, se hallan sometidas al poder de unos pocos, hasta el punto, y en esto es en lo que quiero que nos detengamos, hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados, atiendan bien, ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios. Cuando 40 años después de que León XIII escribiera esto, Pío XI escribió la 40º ano, justo allí donde Pío XI decía que estábamos ante la magna carta de la cuestión social, justo ahí volvía a recordar el Papa Pío XI, ¿no?, que lo que había caracterizado a la Rerum Novarum era la defensa de los pobres y de los débiles. Estábamos, por lo tanto, ya en una tradición, reconocía Pío XI, ¿no?, una tradición que había inaugurado León XIII 40 años antes, y que el núcleo de esa tradición estaba en la defensa de los pobres y de los débiles, que en ese contexto de capitalismo industrial eran los trabajadores, por lo tanto, los empleados, dadas las condiciones de vida que el capitalismo industrial generaba. Cuando 10 años después, en el año 41, en el mensaje de Cuaresma, de la Solemnità, el Papa Pío XII volvió a recordar la Rerum Novarum, insistió en esa cuestión, dando un paso más, recordando precisamente esa opción que había hecho León XIII por los más débiles, por los pobres y por los más débiles. Señalaba Pío XII, la Iglesia debe evitar caer en una desdeñosa y cicatera indiferencia ante las necesidades de los más pobres. En el año 61, en la Mater et Magistra, y ya en un contexto de mundialización de la cuestión social, por lo tanto, donde el concepto de pobreza ya no se asimilaba exclusivamente al generado por las condiciones de vida que generaba o que creaba el capitalismo industrial, Juan XXIII volvió a la cuestión, en este caso para hacer autocrítica, ¿no?, y también para explicarle algo al mundo. Decía el Papa, algunos no han tenido históricamente reparos en acusarnos por nuestra
actitud ante la cuestión social, ¿no? Como si esta, decía él, se limitase, o sea, como si nuestra actitud se limitase a predicar a los pobres la resignación y a los ricos la generosidad. León XIII volvía, por lo tanto, a esa opción fundamental de la Rerum Novarum, no vaciló en proclamar y defender abiertamente los sagrados derechos de esos pobres trabajadores a los que el capitalismo estaba marginando. Si recuerdan, andando los años, precisamente esa opción por los derechos de los más débiles es la que el Concilio Vaticano II sitúa al inicio de su constitución pastoral. Al comienzo de la Gaudium et Spes, todos hemos leído los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo, de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de la Iglesia, de los discípulos de Cristo. Esta llamada del concilio es precisamente la que, solo 2 años después, concreta Pablo VI en la Populorum Progressio al darnos cuenta de la creación de una institución, Justicia y Paz, cuya misión fundamental, decía el Papa Montini, sería suscitar en el pueblo de Dios el pleno conocimiento de la función que los tiempos actuales piden a cada uno. ¿En orden a qué? En orden a promover el progreso, la liberación, el desarrollo de los más pobres. Años después, en la Laborem Exercens, fue Juan Pablo II quien, hablando de las condiciones del trabajo, escribió en el número 8: la Iglesia está comprometida con esta causa, porque la considera, fíjense, como su misión, su servicio, pero sobre todo como la verificación de su fidelidad a Cristo. ¿Para qué? Para poder ser verdaderamente, escribía en ese número 8, la Iglesia de los pobres. Antes les he citado la segunda instrucción sobre teología de la liberación, la instrucción sobre libertatis consciencia, libertad cristiana y liberación. Fue precisamente ese documento el que introdujo la categoría de la opción por los pobres, de la opción preferencial por los pobres, en el año 86, justo un año antes de que Juan Pablo II la introdujera en la Solicitudo Rei Socialis. Y expresaba esa categoría de la opción preferencial por los pobres precisamente como concreción de un amor de preferencia, ¿no? En ese sentido les citaba yo antes el amor como el núcleo fundamental de la doctrina social de la Iglesia y como el motor y la fuerza fundamental de esa opción preferencial por los pobres. Decía en el año 86 esa segunda instrucción sobre libertad cristiana y liberación. Bajo sus múltiples formas, indigencia material, opresión injusta, enfermedades psíquicas y físicas y, por último, la muerte, la miseria humana es el signo manifiesto de la debilidad congénita en que se encuentra el hombre tras el primer pecado. Pues bien, a ese hombre es al que hay que acudir y a ese hombre es al que quiere acudir la doctrina social de la Iglesia, que acudiendo a ellos, seguía diciendo ese documento, es testimonio de la dignidad del hombre. Como les decía, solo un año después, en la Solicitudo Rei Socialis, conmemoración de la Populorum Progressio, Juan Pablo II concretaba precisamente esta solicitud por los más pobres en la fórmula que todos conocemos y que citamos como opción o amor preferencial por los pobres. Y decía en el número 42, que también les invito a leer tranquilamente: esta es una opción, decía él, o una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio la tradición de la Iglesia. Y puntualizaba algo sobre lo que ha vuelto el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Decía él: se refiere a la vida de cada cristiano, no de unos cuantos, sino de cada cristiano. ¿En cuanto qué? En cuanto imitadores de la vida de Cristo. Se aplica a nuestras responsabilidades sociales y, por lo tanto, a nuestro modo de vivir y a las decisiones que debemos tomar ante el mundo. 4 años después, en el año 91, en la Centesimus Annus, Juan Pablo II leía con una mirada de 100 años
la obra El Magisterio de León XIII ante una sociedad, decía él, fuertemente dividida entre ricos y pobres, ¿no? Y en esa mirada histórica volví a repetir en el número 28 de la Centesimus Annus: es necesario abandonar una mentalidad que considera a los pobres como un fardo o como molestos e inoportunos, ávidos de consumir lo que otros han producido. Los pobres exigen el derecho de participar y gozar de los bienes materiales y de hacer fructificar su capacidad de trabajo, colaborando así en la creación de un mundo más justo y más próspero. Y acaba diciendo en ese número 28, la promoción de los pobres es una ocasión para el crecimiento moral, cultural e incluso económico de la humanidad entera. En el 40 aniversario de la Populorum Progressio, Benedicto XVI retoma esta cuestión en la Caritas in Veritate y dice en el número 75, ya hacia el final, donde habla de la cuestión social como cuestión antropológica, si recuerdan, decía: mientras los pobres del mundo siguen llamando a la puerta de la opulencia, el mundo rico corre el riesgo de no escuchar ya estos golpes a su puerta. ¿Debido a qué? Debido a una conciencia incapaz de reconocer lo humano. Ha sido el Papa Francisco quien ha vuelto a recuperar la expresión opción preferencial por los pobres, que introdujo Juan Pablo II en la solicitud de Roy Sociales y antes la segunda instrucción para la teología de la liberación, como les decía antes, ¿no? Y la ha introducido en una exhortación apostólica que, sin ser un documento propiamente de doctrina social de la Iglesia, tal como el propio Papa ha reconocido, lo dice en el número 186, sí es un documento en el que, en la estela del Evangelii Nuntiandi, nos recuerda la relación esencial que existe entre promoción humana y evangelización. Para la Iglesia, dice el Papa Francisco, recordando a Juan Pablo II, la opción por los pobres es una categoría teológica antes que una categoría cultural, sociológica, política o histórica. Y cita en este sentido la homilía durante la misa para la evangelización de los pueblos en Santo Domingo en el año 84. Esta preferencia divina, fíjense, esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe. Todos estamos llamados, cita a San Pablo en la carta a los Filipenses, todos estamos llamados a tener los mismos sentimientos de Cristo. Esta opción, sigue diciendo el Papa Francisco, está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre con nosotros para enriquecernos con su pobreza, citando así la homilía de inauguración de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en el año 2007. Por eso, acaba diciendo en el número 198, el Papa Francisco quiere una iglesia pobre para los pobres, porque ellos tienen mucho que enseñarnos. Es necesario que nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas. Después de este rápido recorrido histórico, podríamos preguntarnos, ¿no?, ¿cómo se materializa realmente esta opción en la historia de la doctrina social de la Iglesia? El amor preferencial por los pobres representa una opción fundamental que la Iglesia propone a todos, no solo a unos cuantos, como un principio de acción y comprensión de la realidad, como un principio orientador de esa realidad para la consecución de un desarrollo integral y solidario de todos los hombres. En definitiva, yo creo que podemos decir que este es el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Dios tiene un sueño de amor para cada hombre. Deus Caritatis hablaba de esto apelando al Cantar de los Cantares, si recuerdan, en el número 10, ¿no? Les ahorro la cita, pero sí que les refiero a ese número porque yo creo que es bueno que acudamos a él. Este sueño de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros se expresa fundamentalmente en la creación y en la redención y en forma de bienes que Dios pone en manos de los hombres para que podamos conservar nuestra vida. El mundo y la vida son regalos que Dios nos hace
que nos hace a todos los hombres, pero de los que no todos gozan por igual. La opción preferencial por los pobres está, por lo tanto, íntimamente unida al principio del destino universal de los bienes. Bienes que Dios ha creado para y por el bien del hombre. Amar de manera preferencial a los pobres es, por lo tanto, hacer posible que ellos gocen de los bienes que Dios ha dispuesto para su bien, pero que el orden humano impide muchas veces que puedan disfrutar. Se trata de un ejercicio privilegiado del amor, del que somos responsables en la medida en que estamos llamados a mirar con los ojos de Dios y en la medida en que estamos llamados a comprometernos con el mismo corazón de Cristo. José Luis Segovia, que tenía que haber estado en estas jornadas, pero por razones de salud pues no ha podido venir, describe de esta manera la mirada de Dios. Él dice que Dios tiene una mirada compasiva, indignada, contemplativa, limpia, orientada a la resolución, salpicada de humor y, sobre todo, una mirada resuelta a no dejar las cosas como están. Bueno, pues así es como nosotros debemos mirar, y mirar de manera especial a quienes viven privados de los bienes que Dios ha dispuesto para ellos. Esta tarea no es facultativa para un cristiano, sino que es vinculante. Es una tarea que debe estar debidamente orientada. Evangelii Gaudium nos dice, con un lenguaje del todo transparente, que se trata de promover y perseguir el fin de la opción preferencial por los pobres, pero debidamente orientados, mirando al Evangelio para no correr en vano. En el número 193 de esa exhortación, el Papa Francisco nos ofrece todo un corolario de citas y de palabras de Cristo en el Evangelio que nos recuerdan cuál es para nosotros la fuente última o el principio último de nuestra opción preferencial por los pobres, por los oprimidos y por los excluidos. Las palabras de Cristo, lo sabemos, no dejan lugar a equívocos. Con absoluta rotundidad, dice el Papa, el mensaje de Cristo es tan claro, tan directo, tan simple y elocuente, que ninguna hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo. La reflexión de la Iglesia sobre estas citas, sigue diciendo el Papa, no debería oscurecer ni debilitar su sentido exhortativo, sino ayudar a asumir con valentía y fervor esas palabras. Y acaba diciendo en el número 194, preguntando, ¿no? ¿Para qué complicar lo que es tan simple? Los pobres, los sufrientes, los excluidos, ocupan un lugar privilegiado en el reino de Dios. María, la Madre de Dios, era una joven muchacha de un pueblo de la periferia de un gran imperio. Cristo nació en un pesebre. La presentación en el templo se hizo con 2 pichones. Cristo creció en un hogar de trabajadores y cuando comenzó a anunciar el reino de Dios, el Evangelio de Lucas nos dice que él mismo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Yo creo que ya a estas alturas no podemos seguir asumiendo como algo irremediable la existencia de millones de hombres y mujeres desheredados que viven privados de los mínimos vitales necesarios. Dios ha optado por ellos y nosotros debemos hacer lo propio porque, como les decía, estamos llamados a mirar como mira Dios y a comprometernos como lo hizo Cristo. La opción por los pobres es, por lo tanto, el compromiso con los preferidos de Cristo, tal y como nos demuestra el Evangelio. Es un compromiso incondicional que, lejos de mantener a los pobres en su lugar de excluidos, tiene como misión fundamental sentarles a la mesa del rico Epulón. Luchar, por lo tanto, contra la pobreza es luchar contra las causas que la generan. En la Populorum Progressio, Pablo VI decía que el desarrollo, la promoción humana o la liberación es el paso para todos y para cada uno de condiciones de vida menos justas a condiciones de vida más justas. Promover el desarrollo, luchar contra la pobreza es, por lo tanto, provocar un cambio y permitir que las víctimas de la exclusión, de la marginación o del descarte, como le gusta decir al Papa Francisco, puedan vivir, incluidos, integrados y aceptados. Y este proceso pasa por crear condiciones materiales y espirituales
de existencia que hagan posible precisamente que, como les decía antes, los marginados puedan sentarse a la mesa del rico Epulón. La exhortación Evangelii Gaudium no pone paños calientes a este asunto, ¿no? Luchar contra la pobreza es luchar a favor de la inclusión de los pobres, lo que significa asumir que nosotros somos los brazos y las manos de Dios en la lucha por el bien de los menesterosos, de manera que estos puedan integrarse plenamente en el orden social. Esta tarea, históricamente, como les decía al principio, ha sido vista como una tarea de pocos, de muy pocos, ¿no? De algunos escogidos o de algunos elegidos. Pero cuando Jesús en el Evangelio nos dice a todos nosotros eso de los pobres los tendréis siempre entre vosotros, que leemos en el Evangelio de Mateo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Yo voy a responder a esa pregunta con una cita que no es mía, pero que confieso que a mí me lo explica casi todo con relación a esto, y con eso voy a terminar. Algunos, al leer este texto, decía el filósofo cristiano Jacques Maritain en su obra Humanismo Integral, que seguro que muchos han leído en el año 36 del siglo pasado, decía él, algunos leen el pasaje del Evangelio de Mateo como si después de haber oído a Cristo decir eso, los pobres los tendréis entre vosotros, tuvieran necesariamente que defender el orden constituido. Y seguía diciendo el filósofo, no se trata de aceptar las iniquidades de este mundo, sino de servir a Dios en los pobres. Jesús está en ellos, y es a ellos a quienes hay que amar y servir como al mismo Dios. Y añadía, no se designa así a una clase social, sino a todos los hombres que tienen necesidad de otro para subsistir, cualesquiera que sean la naturaleza, el origen y la causa de su indigencia. Mientras existan castas o clases oprimidas, allí es donde el amor irá a buscarlos. Si un día dejan de subsistir, los hallará todavía donde quiera que estén. Y porque los ama, quiere el amor que llegue un día en el que ya no haya clases oprimidas. Muchas gracias. Una información previa, aproximadamente a las 8, cuando se concluya, se celebrará la Eucaristía en la capilla que está en el edificio de al lado, en la sede del ISTIC, por si alguna persona pues está interesada y desea participar. Será después de que terminemos pues este momentito que tendremos ahora de debate sobre lo presentado por María Teresa Conte. Gracias por tu reflexión. Ha sido una ponencia sobre la doctrina social de la Iglesia y sobre cómo la doctrina social de la Iglesia fundamenta el acercamiento, la acción por los pobres, desde este recorrido histórico y desde este recorrido también sistemático que ha sido la segunda parte. Entonces es importante que las preguntas también vayan orientadas a ese conocimiento de la doctrina social de la Iglesia o aclaración sobre cualquier tema que ella haya planteado. Yo te hago una pregunta así para empezar, porque igual no todo el mundo pues tiene los mismos conocimientos. En 5 palabras, puede ser alguna más, ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? Esto es un examen. Pues, para no dar una definición de libro, porque esas están en los libros, no tiene gracia, ¿no? Yo entiendo que es eso, es una expresión, es la expresión magisterial, pero no solo, ¿no? Es una expresión comunitaria que nace fundamentalmente, yo lo entiendo así, ¿no? Que nace fundamentalmente de la opción radical por el hombre. Es que yo no lo puedo entender de otra manera. Yo entiendo que
que Dios ha hecho una opción incondicional por cada uno de nosotros, que la opción de Dios por el hombre es una opción radical y que la Iglesia intenta responder con la misma radicalidad a esa opción, ¿no? Entonces, la doctrina social de la Iglesia es una manifestación de esa opción radical que intenta responder a las necesidades humanas, a lo que el hombre es, a sus aspiraciones, a sus anhelos más íntimos en el ámbito de su vida comunitaria, en los distintos, en fases sucesivas de la historia, ¿no? Yo lo entiendo así. Examen aprobado. Gracias. Sí, un momentito. Muchas gracias por tu ponencia. Decías que los poderosos ya no escuchan cuando se les llama para atender a los pobres. ¿Cómo podemos llamar hoy a los poderosos para que escuchen realmente? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hacemos. Yo es que en estas cosas soy poco... A ver, no lo digo yo, o sea, yo he citado esa expresión usando algunas intervenciones de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? No solo los poderosos. Cuando los papas han insistido tantas veces históricamente en que no seamos desdeñosos con los pobres, que no queremos que nos quiten aquello que nosotros hemos generado, ¿no? O intentan hacer notar nuestra incapacidad por escuchar el clamor de los pobres. No hablan solo de los poderosos, ¿no? Yo siempre en esto prefiero hacer autocrítica que crítica, aunque ya sé que la crítica siempre es más lucida. Pero prefiero hacer autocrítica, claro. Yo pienso fundamentalmente, y por eso he usado varias veces esa expresión, en que los primeros que estamos llamados a dejarnos interpelar por el clamor de los pobres somos precisamente nosotros, ¿no? Y he utilizado esa expresión de la familia. La Iglesia es parte de la familia de Dios en el mundo, ¿no? Entonces, asumir de verdad que esta familia no puede permitir que otros miembros de nuestra misma familia, que es más amplia, ¿no? Estén privados de lo que Dios ha dispuesto para ellos, ¿no? Porque es que yo creo que lo grave del asunto está ahí, ¿no? En que Dios ha creado el mundo para todos, ¿no? Y los bienes del mundo han sido creados para todos. El mundo y la vida son dones que Dios ha puesto en nuestras manos para conservar precisamente nuestra vida. La de todos, no la de unos cuantos, ¿no? Entonces, claro, la primera interpelación es para la propia Iglesia. Como yo creo que el mejor testimonio es el testimonio de las obras, pues quizás podemos interpelar fuera en la medida en que seamos capaces de demostrar que creemos que nuestra fe, ¿no?, cambia la vida de los hombres, pero la cambia, no lo digo así angelicalmente, no, que cambia radicalmente la vida de los hombres, ¿no? Por eso yo he hablado del amor como un valor político, porque yo creo firmemente en eso, ¿no? Vale. Sí. Están por ahí 2 palabras. Bueno, falta una transformación social aún un poco en esta sociedad, y que la Iglesia debe implicarse aún más de la que ahora está. Porque ahora yo lo que estoy viendo en el mundo, que la transformación social que hay y la implicación en la Iglesia todavía tiene que dar un paso más. Y sobre todo la comunidad cristiana. Porque hay que radicalizar de una vez todo ya esa pobreza y esa esclavitud y explotación del ser humano. Para mí los cristianos y la Iglesia debe de parar ahora mismo la injusticia que está ocurriendo en el mundo. Y para eso tenemos que organizarnos aún mejor de lo que se ha hecho hacia atrás. Me gustaría saber qué respuesta va a dar la Iglesia o va a hacer por lo que está ocurriendo ahora mismo en España y en el mundo. ¿Qué va a hacer? Yo lo que he visto,
son pequeños pasos. Yo quiero que dé un paso de gigante. Y para eso hay que transformar el corazón cristiano. Dejar la dureza y empezar a mirar los unos para los otros. Y comprometernos de una manera más real de la que se ha hecho hasta ahora. Muchas gracias. Sí, bueno, pues estamos todos de acuerdo, ¿no? De todos modos, yo creo que ha llegado la hora, supuesta la transformación del corazón, ya lo damos por hecho, ¿no? Aunque haya que forzarnos en ello, pero demos por hecho la transformación, la conversión de los corazones. Yo creo que ha llegado la hora de que la Iglesia, y hablo de la comunidad, de todos, ¿no? O sea, de la Iglesia, de toda la Iglesia y de sus estructuras, yo creo que ha llegado la hora de tomarnos muy en serio dos cosas. En primer lugar, que hay una lógica distinta a la lógica que domina el mundo. Por lo tanto, asumir el valor de esa lógica. Primero, asumir el valor de esa lógica. Y, en segundo lugar, institucionalizar esa lógica en forma... Yo creo que esa es una expresión, que me corrijan los teólogos, pero que es una expresión que se puede usar, ¿no? Y que, bueno, yo la uso con algunas personas. Vamos, la usamos en algunas cosas que hacemos. Ha llegado la hora de crear estructuras de gracia. Yo no digo que no haya que colaborar con el mundo, no estoy diciendo eso, ¿eh? No, creo que, bueno, que hay que hacer muchas cosas. Pero hay que crear estructuras de gracia. Porque parar la injusticia, pues no la detendremos ni mañana ni pasado mañana, ¿no? Pero sí hay que crear estructuras alternativas, no fuera del mundo, en el mundo, pero alternativas. Y estructuras de gracia, auténticas estructuras de gracia, cuyo núcleo sea el amor y no el poder. Yo es que estoy convencida de eso, pero absolutamente convencida, y que hay que crear esas instituciones, hay que crearlas. En el ámbito social, en el ámbito educativo, en el ámbito económico, que hay que hacerlo ya. O sea, es que ya es tarde, ya estamos tardando. Vale. Bueno, buenas tardes. Darte las gracias por tu ponencia, me ha encantado. De nada. Y poquito a raíz de lo que se ha estado diciendo en las últimas intervenciones, me parece, y con tu ponencia pues lo reafirmas una vez más, que la doctrina social de la Iglesia es, yo creo que un patrimonio de la humanidad, para nosotros mismos los cristianos, como para el propio mundo, ¿no? Y esto lo firmo donde sea. Mi pregunta es, ¿cómo se personifica o materializa la doctrina social de la Iglesia? ¿Qué instrumentos o métodos utiliza? Métodos pastorales, supongo, no sé. En el mundo del trabajo, ¿no? En el ámbito político, sindical, social, económico, etcétera, ¿no? Sin caer, claro está, en el partidismo y la ideologización. Pero cómo el magisterio de la doctrina social de la Iglesia se convierte en un sujeto de diálogo o de diálogo, incluso de aportaciones que se nutren entre ambas, entre el mundo secular y la aportación eclesial. ¿Qué métodos, qué instrumentos existen? Muchas gracias. Mira, yo, en la línea en lo que tú planteas, creo que la doctrina social de la Iglesia es un lenguaje idóneo para hablar con el mundo. Eso como punto de partida, ¿no? Creo que es un lenguaje idóneo, porque es un lenguaje que pone de manifiesto en el mundo que la propuesta que ofrecemos es una propuesta razonada y razonable, ¿no? Y que, por lo tanto, podemos dialogar perfectamente desde esa lógica con el mundo. Por lo tanto, ese es el primer instrumento, ¿no? Para conseguir que, tú lo decías bien, ayer hablábamos de la Ecclesia Suam, ¿no? Pues para conseguir, como decía Pablo VI, que el mundo y la Iglesia primero se encuentren y segundo, encontrándose, se reconozcan y acaben amándose, ¿no? Segundo, claro, a la pregunta que tú planteas le hace falta la cuestión fundamental, que no es tanto ni de procedimientos ni de métodos cuanto de sujeto. ¿Quién es el sujeto? Pero no quién es el sujeto en el sentido de si la doctrina social de la Iglesia es solo obra del magisterio pontificio, no. ¿Quién es el sujeto actuante? ¿Quién es el sujeto pueblo de Dios? Claro, y ahí nos encontramos con uno de nuestros mayores problemas.
somos un sujeto actuante. O sea, la Iglesia, el pueblo de Dios es un sujeto que actúa como tal en el mundo. Claro, esa es la pregunta. ¿Existe de verdad un pueblo con conciencia de pueblo? ¿Tenemos conciencia de que pertenecemos todos a una misma comunidad de origen y destino? ¿Somos todos conscientes de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, de cuáles son nuestros deberes para con el mundo en el que vivimos? Hace falta un sujeto consciente de sí, ¿no? Es decir, cuando Pío XII hablaba de la democracia, decía que lo más importante en democracia era la existencia de un pueblo consciente de sus deberes, de sus derechos, libertades y deberes, ¿no? Bueno, pues es la misma pregunta. O sea, lo más importante es que exista un pueblo con conciencia plena de quién es, de dónde viene, a dónde va y cuáles son sus deberes para con el mundo en el que vive, que es el encargo que Dios ha puesto en sus manos, ¿no? Quiero decir que la pregunta que tú haces es oportuna, pero yo la circunscribo a esa cuestión. Hace falta un pueblo consciente. Y bueno, no quiero ser pesimista, pero no. Más bien tenemos un pueblo un poco posmoderno, ¿no? Muy fragmentado. Entonces, claro, la posmodernidad nos ha podido también a nosotros. Ya no la modernidad, no la posmodernidad. Pero bueno, estamos a tiempo, siempre se está a tiempo, ¿no? Alberto. Hola. Hola. ¿Me escuchas? Sí. Agradecerte tu intervención, por supuesto, ¿no? De nada. Y a mí me plantea el hecho de la doctrina social de la Iglesia, creo que mantiene digamos, como un establecimiento sistemático, digamos, de la economía en el ámbito capitalista, ¿no? O sea, tiene esa, digamos, ese umbral de mantenimiento del sistema capitalista, ¿no? Entonces, ¿es posible un mundo fuera de ese mundo capitalista? La doctrina social de la Iglesia, si se llama social, tiene que mirar hacia otro lado. En fin, yo creo que es un tema que nos sugiere muchas cosas, ¿no? Yo creo que la pregunta que tú haces tiene niveles distintos, ¿no? Tiene un nivel teórico de comprensión del fenómeno, de lo que significa ese sistema, de cuáles son sus fuentes doctrinales, de cuál ha sido su evolución histórica, de cómo se ha ido expandiendo por su propia naturaleza, ¿no? Eso ya lo decía Pío XI en el año 31, ¿no? Es decir, su naturaleza es expansiva, porque la naturaleza del poder ya sea económico o político, es expansiva, ¿no? Entonces, bueno, el sistema se ha ido expandiendo y eso tiene que ver con su propia naturaleza. Ese es un nivel, el de comprensión del fenómeno, análisis del fenómeno y juicio posterior, ¿no? No juicio por razones ideológicas, sino juicio por las condiciones que genera y que afectan a bienes fundamentales que tienen que ver con el desarrollo del ser humano, con su dignidad. Y ese es un nivel. Y en ese sentido, pues tú lo decías bien, ¿no? Hay una evolución sistemática y muy interesante. Claro, luego tu pregunta tiene otra dimensión, ¿no? Cuando creo que decías, ¿no? Algo así como hay que mirar hacia otro lado. Por supuesto que hay que mirar hacia otro lado. Yo lo decía antes, nuestra lógica es distinta. Es otra lógica, ¿no? No es la lógica de la equivalencia, que es la que domina en el mundo del mercado o en el mundo del capitalismo, porque capitalismo hay en países que no creen en el libre cambio, en las doctrinas liberales, o sea que creo que esto es algo también ya asumido, ¿no? Nuestra lógica es distinta. Es otra lógica diferente. Por eso yo insistía en lo de las estructuras de gracia, ¿no? Porque esa lógica en la que nosotros creemos necesariamente debe cobrar forma institucional. Y es la que hay que traducir en el mundo. Además, vivimos en un mundo que, aunque a veces nos resulte hostil, y hasta hay quien lo mira como un enemigo, es un mundo en el que hay grandes dosis de libertad, ¿no? Entonces, y aparentemente es un mundo plural, por lo tanto es un mundo en el que cabemos. Bueno, pues es en ese mundo en el que hay que institucionalizar
la lógica de la gratuidad, la lógica de la justicia, la lógica de la inclusión, que no son la lógica del poder, la lógica de la equivalencia. Pero es que yo lo decía antes, es que ya estamos perdiendo tiempo, o sea, ya estamos perdiendo tiempo, ¿no? Ya en el año 67 decía Pablo VI eso de «ha llegado la hora de la acción». Pues fíjate, han pasado 50 años casi, ¿no? 50, ¿no? Más de 50. Por supuesto que hay que mirar hacia otro lado, hacia Cristo. Agradecerte, Teresa, la intervención. Escuchándote, sobre todo la aportación de Benedicto XVI en Caritas in Veritate a la doctrina social, especialmente desde la clave del amor, y de lo que decías de la lógica, me acuerdo porque a mí me iluminó mucho la doble lógica que pone ahí él, desde la que renovar las estructuras. La lógica del don, por un lado, y la lógica de la gratuidad ligada a esto, ¿no? Y mi pregunta, escuchándote con las estructuras, es verdad, puede esta lógica generar estructuras nuevas, estructuras de gracia, pero también puede ser el movimiento contrario, es decir, que esta nuestra lógica, la del Evangelio, pueda renovar esas otras estructuras existentes. Volviendo un poco, me viene a mí también, a mí me viene la patrística, ¿no? Una exégesis que hacen los padres es curiosa del texto de «Ganaos amigos con el dinero injusto». Dicen, bueno, el dinero es injusto por su procedencia. Pero dicen ellos, si ese dinero que es injusto y que en sí la riqueza sería inicua, yo la uso para bien y la renuevo y purifico, puede convertirse en instrumento de bien. Entonces, si también el otro movimiento no es posible, hasta incluso necesario, porque claro, el mundo está ahí, no, el crear nosotros estructuras solo es muy importante, pero sería insuficiente en el diálogo con este mundo, ¿no? Sí. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo creo que en estos momentos, o sea, compartiendo contigo la reflexión, el diagnóstico, la pregunta, todo, yo digo, en estos momentos hay situaciones irreversibles, nos guste o no nos guste. Quiero decir, vamos hacia un modelo de laboral, por ejemplo, ¿no? Vamos hacia un modelo laboral de momento bastante irreversible. Entonces, a mí, por ejemplo, siempre me ha urgido la pregunta por el mientras tanto. Ya sé que los teólogos me diréis eso del sí, pero todavía no, ¿no? Ayer lo hablábamos Cristóbal y yo, el tema de la parábola del trigo y la cizaña, en el que creo fervientemente, pero con los ojos cerrados y además con una pasión que... Todo eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero, dado que la realidad me dice hoy, no a mí, nos dice hoy, que hay movimientos de momento irreversibles, hay que acudir a las víctimas de esas situaciones, ¿no? Entonces, hay que hacer un poco, hay que recuperar, aunque sea desde otra lógica, lo que se hizo en el catolicismo social del XIX, que quizás era muy paternalista en ese momento, pero ¿qué es lo que hizo la Iglesia en el siglo XIX? Llenar vacíos con instituciones alejadas del nuevo evangelio industrial, ¿no? Lo que se llamaba en ese momento el nuevo evangelio industrial. Bueno, pues frente al nuevo evangelio industrial se crearon instituciones que iban a socorrer inmediatamente. Es verdad que con mentalidad paternalista, que hoy creo que la tenemos bastante superada, ¿no? Por lo tanto, lo haríamos de otra manera. Pero yo me refiero a eso, porque hoy hay víctimas. Yo pienso sobre todo tráfico de personas, trata de personas, las nuevas formas de esclavitud. Nos estamos enfrentando a peligros enormes en el tema de la esclavitud laboral, de la explotación sexual, o sea, enormes. Y la lógica del mundo lo que nos dice es que esas nuevas formas de esclavitud son beneficiosas. Y eso de momento es irreversible. Entonces yo me refiero a eso, no digo que haya que descartar lo que tú planteas, que estoy absolutamente de acuerdo. Por eso, o sea, no pienso que haya que construir ciudades fuera de las ciudades y que haya que irse al desierto, ¿no? Pero sí que creo que hay que evidenciar que es posible
que se creen instituciones desde otra lógica, ¿no? Yo es que creo firmemente, de verdad lo creo, que el cristianismo, o sea, que nuestra fe es históricamente operativa. Lo creo que es una fuerza histórica, ¿no? Es que lo creo, o sea, lo creo fervientemente. Y creo que el amor, por eso citaba tanto a Benedicto XVI en ese sentido, porque ha puesto un acento enorme ahí, y citaba a la filósofa Martha Nussbaum, que lo hace también, curiosamente, desde el mundo de la filosofía clásica, dice ella, ¿no? Desde Aristóteles, fundamentalmente. Y es que me parece que son perspectivas nuevas, ¿no? Antes estábamos hablando de la misericordia. Esa es una fuerza creadora, es una fuerza creativa. No responde solo a una necesidad inmediata, no, genera bienes y genera estructuras buenas. Entonces, yo creo que tenemos que empeñarnos en eso, ¿no? Oye, que hay que crear empresas, se crean empresas. Que hay que crear cooperativas de viviendas, se crean, no lo hemos hecho con las escuelas. Yo creo que es que hay que hacer eso, es que lo creo firmemente. Estoy tan convencida que no. Estoy de acuerdo. Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias a todos por la asistencia esta tarde, por la reflexión compartida y también por los debates. Gracias. Recuerdo, como antes dije, que seguidamente quienes deseen pueden participar de la celebración de la Eucaristía. Mañana comenzamos a las 4:30 de la tarde con la ponencia Economía desde el bien común. Muchas gracias, buenas noches, buen regreso a casa. Buen regreso a casa.